¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Misael Lima Cárdenas y yo soy psicólogo clínico y te vengo a contar un poquito, les vengo a contar un poquito a todos en qué consiste la carrera de psicología. Para aquellas personas que estén interesadas en entrar a nuestra universidad, pues bueno, este es el video. Bien, la carrera de psicología es una de las carreras más completas que hay de entre todas, porque está relacionado con muchísimos temas, está relacionada con muchísimas áreas de la vida. Simplemente nos dedicamos al estudio del comportamiento humano, completamente, ¿sí? La forma en la que pensamos, la forma en la que sentimos, la forma en la que nos comportamos, la forma en la que hacemos las cosas, todo eso tiene que ver con psicología. El poder comprender por qué las personas hacemos lo que hacemos, por qué lo hacemos de X y no de Y manera, y por qué razón seguimos cometiendo los mismos errores. O cómo es que acertamos, cómo es que potencializamos todo lo que nosotros hacemos. La psicología tiene muchísimas áreas y formas en las que nos vamos a poder desempeñar. Les menciono, por ejemplo, algunas, como pueden ser la psicología educativa, la psicología clínica, la psicología organizacional, la psicología del deporte, la psicología militar, la psicología jurídica, la psicología eh, organizacional. Hay muchísimas ramas y si quieres saber un poquito más de eso, no te pierdas este video porque voy a seguir hablando de este tema. Una de las ramas que más interesan en la actualidad es la psicología organizacional, que es una psicología que se encarga de poder evaluar adecuadamente a las personas que necesitan cierto puesto, cierto trabajo. Básicamente, el psicólogo organizacional es el que se va a encargar de que de todo ese proceso de contratación de personal de una institución, de una empresa, de una organización. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante pruebas psicológicas, mediante la entrevista, mediante pruebas eh, de diferentes tipos, ¿sí? Entonces, en esas pruebas nosotros nos vamos a dar cuenta de la personalidad, de los valores, de la forma de pensar, un poquito de su pasado, ¿sí? Y vamos a saber si esa persona es apta, si es idónea o no para el puesto que está solicitando. Por otra parte, también vamos a poder hacer capacitaciones dentro de la propia organización, capacitaciones respecto a las aptitudes del ser humano. Por ejemplo, facilitar la empatía, una comunicación eficaz o una comunicación asertiva para aquellas personas que les cueste decir no, por ejemplo, que les cueste defenderse. Por otro lado, en la psicología educativa tenemos otro mundo completamente diferente. En ella va a ser el puente entre la pedagogía, la psicología y la educación. ¿Qué quiere decir con esto? Pues es que en psicología nos interesa cómo es que el ser humano aprende, cómo es que desarrolla sus aptitudes, sus cualidades, ¿sí? Y vamos a ir estudiando eso para poder ayudar a las personas. ¿De qué manera? Bueno, eh, en el área de psicología educativa vamos primero a saber cómo aprendemos y potencializar esa capacidad de aprendizaje, qué tan inteligentes somos y cómo podemos ser más inteligentes en las diferentes áreas en las que nos desarrollamos. Si por ejemplo tenemos un niño que no puede aprender de otra manera, entonces la psicología es la herramienta necesaria para poder enseñarle a ese niño cómo puedes aprender de otra manera, que se te facilite, porque no todos aprendemos de la misma manera. Aparte, en la psicología educativa, nosotros podemos evaluar cuál va a ser la mejor carrera que tú puedes agarrar para tu universidad. Es decir, vas a poder orientar a las personas sobre cuál es la mejor carrera, cuáles son las mejores opciones que tienen respecto a las universidades de la ciudad, del estado o incluso del país. Y hablando un poquito acerca de mi trabajo, de mi labor como psicólogo clínico, pues yo me encargo de poder prestar mis servicios, mi conocimiento respecto al comportamiento anormal, respecto a la personalidad anormal y poder ayudar a las personas para que se sientan mejor. O sea, em,
el ser humano cuando está sometido a muchísimo estrés o a diversas fuentes de daño psicológico, pues obviamente hay una repercusión en la forma en la que se siente, en la forma en la que piensa, en la forma en la que actúa. Y a todo eso le vamos a llamar trastornos. Esos trastornos con el paso del tiempo se vuelven más difíciles y más complicados de manejar. Mi trabajo es ayudar a las personas a, por una parte, aprender a convivir con ese trastorno y, de ser posible, a curar ese trastorno. Porque hay algunos que sí son curables y hay otros con los que se va a aprender a vivir. Eso es básicamente lo que yo hago. ¿Qué quiere decir esto? Trato ansiedad, trato depresión, trastornos de la personalidad, trato obsesiones, compulsiones, esquizofrenia, muchos aspectos que pueden ser muy interesantes para algunas personas. También hago evaluaciones psicológicas a esas personas que necesiten saber cómo están a nivel de personalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando una persona te va a contratar o cuando una empresa te va a contratar, también te pide una evaluación psicológica. Otra de mis funciones es poder hacer esas evaluaciones. Por lo tanto, hay muchísimo campo de trabajo y, ¿por qué no? La economía también es muy buena. Una de las cosas que también tienen que ver con mi trabajo diario tiene que ver con la psicología de la salud, y en ella lo que vamos a estudiar es la forma en la que nosotros los seres humanos nos comportamos ante una enfermedad crónico-degenerativa: SIDA, cáncer, hipertensión, diabetes. Cómo nosotros los seres humanos nos comportamos y qué podemos hacer para sentirnos mejor, para mejorar nuestra calidad de vida. Cómo afrontar la muerte es otro de los temas más frecuentes dentro de mi espacio de trabajo. Oye, Misael, ¿y qué necesito para yo estudiar psicología? Hay algunas características que yo considero que son muy importantes o muy relevantes a la hora de estudiarlo. Y esas son las siguientes. Número uno, que seas muy curioso, que te guste saber el por qué, el cómo y el dónde, ¿sí? Es decir, que tengas esa curiosidad interna y esa capacidad de estar pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Si tú eres una persona preguntona, muy probablemente la psicología es para ti. Al mismo tiempo, esa capacidad de estar pregunte y pregunte es necesario que la vayas orientando hacia los lugares adecuados para preguntar, ¿sí? Eso quiere decir que a veces las respuestas no van a estar en personas, van a estar en los libros, van a estar en algún video. Tienes que tener la capacidad autodidacta.